Bueno, buenas noches a todos. Eh, Esperando que hayan pasado una excelente semana. Vamos a ver si quería corroborar una cosita por acá. Yo las clasecitas las he subido todas a YouTube y yo les envío, aunque sea tardío, pero les envío los links. Yo sí tal vez me falta un poquito, tal vez comprometerme a enviárselos rápido, pero es que a veces viera cómo se me complica, porque tengo que primero descargarlos, después subirlos y compartir y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, estoy viendo que de los cursos que yo he mandado, de la clase uno, vamos a ver, de la clase uno a la fecha, tiene muy poquitas visualizaciones. Bueno, sí tiene 5 visualizaciones en la clase 3. Vamos a ver cuál otra. Hay varias que están en cero. Ojalá y de hecho la primera que fue el 4 de agosto tiene 7, muy bien. Entonces sí sería bueno que tratar de ponerse al día con el curso porque la intención es pues que aprendan, ¿verdad? Yo trato de hacerlo lo más explicado posible. Recuerden que yo les envío a ustedes ¿cómo es que se llama? El documento para que lo vayan traveseando. Entonces aquí podemos ver todas las clases que yo he enviado. Obviamente aquí hay, más atrás están las de otros cursos, pero aquí está, por ejemplo, la que yo envié el 12, creo que fue el martes 13, 14, 15, lunes creo que fue, que yo envié y pues aparece que nadie lo ha visto, que YouTube muestre cuando llegan como al 100% de la visualización. No sé, en ese aspecto, si él me muestra, si por ejemplo solo vieron una parte o qué sé yo. Pero la intención es que tratemos de ponernos al día para ir todos igual y para atender dudas. Entonces, hoy vamos a finalizar con Word. Hemos visto la gran cantidad de opciones que trae Word de forma, este, digamos que lo más básico, lo más utilizado. Word tiene cientos y cientos de herramientas, pero sinceramente que nosotros nunca vamos a utilizar. Herramientas como la famosa, por ejemplo, que es muy sencillo, que nosotros estuvimos viendo la vez pasada, aquí en disposición, creo que fue donde nosotros agregamos la famosa letra capital. Eso, sinceramente, a no ser de que ustedes sean escritores y se pongan a editar un libro acá, van a utilizarlo. Como les digo, hay un montón de cosas que nos enseñan en Word y a mí me da risa, que uno las utiliza cuando hace el examen como para decir yo sé hacerlo, pero nunca lo vamos a utilizar. Entonces yo trato de hacer el curso lo más llevadero posible en ese aspecto, o sea, que sea útil, porque el curso, digamos que aquí lo que nos faltaría para hacer un curso, digamos que más rellenito, es simplemente meter las prácticas en clase, que yo les doy qué es lo que tienen que hacer, ustedes lo hacen, lo revisamos ahí, en eso es lo que constan los cursos de cómputo. Entonces, nosotros digamos que la parte práctica la hacemos en la casa, que es lo que se supone que es como el compromiso de todos, ¿verdad? Y yo aquí lo que hago es explicarles el proceso, ¿verdad? El proceso, el concepto y para que ya les quede a ustedes ahí. Esos videos van a estar abiertos durante todo el curso. Si alguien pues quiere descargarlo para dejárselo de referencia, pueden hacerlo. Hay muchas formas de descargar videos de YouTube, porque yo ya cuando el curso finaliza, yo los elimino. De hecho, el mismo YouTube lo elimina si uno no tiene visualizaciones. Entonces, como les digo, para hoy vamos a terminar ciertas cositas del Word y vamos a empezar de una vez con la introducción de Excel, que yo sé que a muchos eso es lo que les interesa. Abriendo el documento que hemos editado desde el inicio, vean lo que me dice acá.
dice, es necesario firmar este documento. Ustedes se acuerdan que la vez pasada nosotros agregamos en insertar, si no me equivoco, hay una parte donde dice insertar la firma. Entonces, acá en la firma, aquí donde dice elementos rápidos, vamos a ver, propiedad del documento, no me acuerdo exactamente dónde estaba, pero el punto es que él me da la advertencia de que hay una firma en ese documento y que supuestamente hay que firmarlo. Eso sí, necesitamos tener el firmador digital de Word o de Microsoft. Entonces yo le doy aquí ver firmas, firmas requeridas, yo le doy clic al botón, me aparece acá, yo le doy clic aquí a la derecha y me manda al cuadrito donde nosotros le dimos insertar firma. Entonces, en este caso nosotros lo usaríamos como referencia para imprimir el documento y que aquí la persona firme, donde está la X. Pero el objetivo también de este documento, más si es un documento digital, o que lo vamos a dejar como un documento digital que nunca se va a imprimir, firmarlo digitalmente. Y también les expliqué ahí que aquí en Costa Rica nosotros podemos solicitar, hay muchas instituciones que nos dan la firma digital. Por ejemplo, en el Banco de Costa Rica uno puede sacar cita, en el caso de los educadores en Caja de Ande, hay un montón de organizaciones que de forma gratuita nos dan la firma digital. ¿Cuál es el negocio de esa gente? Porque la firma digital es como ir a sacar la cédula. Nada más que hay instituciones que o sea, no se lo dejaron, digamos, al registro civil, que es el encargado de las cédulas, sino que lo delegaron a un montón de instituciones. Entonces, el negocio está en que ellos venden el lector. Y el lector, depende de la empresa, vale hasta 20,000 pesos. ¿Ok? Porque nosotros nos dan la firma digital, pero ¿cómo la leemos? Entonces, eso es lo que ellos venden. Tenemos que registrarnos, la firma digital tiene que tener que hacer la verificación, tiene una clave, que si esa clave se nos pierde, hay que cambiarla, ella es intransferible, se puede cambiar, pero hay que hacerlo sabiéndose la anterior. Si a mí se me olvidó por aquello de que me roben la tarjeta, no se puede porque está súper encriptado. Entonces, para que lo tomen en cuenta. De hecho, aquí está la opción de línea de firma, ¿verdad? Donde nosotros podemos incluso, voy a salirme de acá, voy a cerrar lo de la firma, voy a venirme para acá y aquí donde dice agregar servicios de firma, habría que ver si yo desde Word puedo, de alguna forma, cosa que me interesa incluso a mí, cómo puedo de manera digital firmar Word directamente. Porque, digamos, si quiero firmar este documento, tengo que guardarlo como PDF y con este programita que se llama el Acrobat, Adobe Acrobat DC, que es gratuito. Yo abro el programita y acá, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, este documento de acá. Vamos a ver si se abre, si no ha cambiado si no ha cambiado de posición. Entonces yo tengo que haber guardado primero esto. Vean que incluso ya él está firmado, al parecer. Vamos a ver. Este es un cursito ahí de cómputo. Ok. Vean que aquí está firmado por mí. Incluso el mismo software verifica que la firma sea verídica. Esto es un ejemplo de una firma digital. Entonces vamos a ver si aparece alguno otro por acá. Vamos a ver esto que dice. Bueno, esta autorización que yo siempre la uso como para referencia. Si yo, por ejemplo, la quiero firmar, entonces yo tengo que venir aquí a herramientas. Ojo que es el Adobe Reader DC. Entonces yo aquí vengo y le digo rellenar y firmar. Mentira, donde dice certificados. Y aquí tengo la opción de firmar digitalmente. Entonces cuando yo le doy clic a esto, obviamente tengo que haber instalado el software de verificación de firmas. Yo simplemente hago un cuadrito donde quiero firmar y ahí obviamente no tengo conectado el identificador, pero aquí conectamos el lector con la firma y él
simplemente lo que hace es decirme, bueno, ¿quién no va a firmar? Aparece mi nombre, yo escojo el nombre, pongo la clave y ya aparece la misma firma. La misma firma que aparece acá, ya aparece ahí. Entonces, vean que incluso este simbolito rojo que tiene acá es de Adobe, porque se firmó por medio del Adobe, del programita Adobe. Eh, como les digo, sí sería muy interesante ver cómo se vería firmar utilizando Microsoft Office o Word estos documentos. Entonces, bueno, eh, la vez pasada vimos más que todo la pestaña de referencias. Vamos a ver, perdón, la pestaña de disposición que le podemos cambiar ahora, la de diseño. Aquí en referencias, por ejemplo, algo que tal vez se puede utilizar un poquito más es esta opción de notas al pie, donde yo, por ejemplo, este puerto de acá, yo le voy a agregar una nota al pie. Las notas al pie hay dos opciones. Aquí tenemos las dos. Insertar nota al pie, que es una nota al pie de la página, al final, que es lo normal. Yo le doy simplemente clic acá y como todo, donde yo tengo el cursor puesto, aquí estaba parpadeando a la parte AGP, ahí es donde se va a insertar la referencia, que en este momento es un 1, y se viene para abajo. Entonces yo, por ejemplo, aquí pongo, qué sé yo, puerto obsoleto de video, por ejemplo. Entonces acá yo, obviamente digitalmente, si yo paso el puntero del mouse por encima del 1, aquí me aparece el texto que hace referencia la nota al pie. ¿Ok? Ahora, si yo en lugar de nota al pie, por ejemplo, voy a poner acá MB, aquí en MB voy a insertar una nota al final. Entonces, él se va a la última hoja de todo el documento, inserta la nota al pie. Y en este caso utiliza son letras, una I. Entonces acá yo, por ejemplo, pongo forma, qué sé yo, forma corta de mencionar los megabytes, qué sé yo. ¿Ok? Incluso, bueno, nos devolvemos. Vamos a ver, porque no hay forma como de darle yo clic acá a este de aquí, como de presionar control, qué sé yo, y que me mande a la referencia que insertó. Lástima porque sí, es tedioso. Entonces yo me devuelvo y esa misma I debería estar agregada por acá. Entonces vamos a ver dónde era que estaba lo de la... Vamos a utilizar aquí el visor de páginas, donde voy a ir a ver el puerto AGP, los puertos que estábamos mencionando ahora. Ahí está AGP, ahí está PCI. Vamos a ver si es que está más arriba. Aquí está MB y aparece la I. Entonces aquí aparece la referencia donde que yo escribí abajo. Las notas aquí yo las puedo personalizar. No sé si ustedes han visto anuncios que ponen, qué sé yo, oferta de verano, un ejemplo, y vemos un asterisco. Y abajo, el asterisco pequeñito dice aplica restricciones o lee reglamento de no sé dónde. Entonces ahí lo que utilizaron fue un tipo distinto de nota al pie que yo las puedo editar. Yo en este cuadrito de herramientas de notas al pie le doy clic a este botón y me muestra el menú. Entonces, aquí tenemos los dos tipos de notas al pie que yo voy a insertar en este momento donde yo tengo el cursor que es acá. Entonces, yo le voy a decir que es una nota al pie, le voy a decir cuál es el formato, podemos utilizar letras, números, romanos y aquí está al final símbolos. Entonces acá, por ejemplo, si yo le digo que la numeración va a ser continua y yo inserto 10 notas al pie en todo el documento, entonces él va a ir del 1 al 10. Si yo le digo que reinicie en cada sección y como este documento la vez pasada lo habíamos dividido en dos,
Digamos que en la primera sección yo inserté 5, van del 1 al 5. Y hay otras 5 en la otra sección, empiezan de nuevo en 1. Y también tenemos la opción de que reinicie en cada página la numeración. Entonces aquí vamos a utilizar el simbología. Le voy a decir aplicar cambios a todo el documento. Digamos a esta sección, le doy insertar. Aquí se insertó el símbolo que parece como una cruz. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, introducción, selección por cable. ¿Ok? Entonces, de esa forma trabajamos con las famosas notas al pie. No son notas en el margen ni nada, son notas al pie, son parte del documento. Si este texto, yo ingreso más texto por acá y se va bajando, en el momento que él se pasa para abajo, la nota al pie también se va para abajo. Entonces, para tomarlo en cuenta. Tabla de contenido ya vimos, el famoso buscar, que eso es otra forma de buscar también, pero ya vimos que es tan fácil como poner control B. Aquí, bueno, si ustedes necesitan o les exigen, esto también es algo que absurdamente existe únicamente como para el estudio. Nos exigen proyectos, por ejemplo, de investigación que cumplan con las normas APA. Entonces, si ustedes van a hacer una cita, si ustedes van a hacer una tabla de contenidos, si van a insertar, incluso hasta para insertar imágenes, el APA establece las reglas. ¿Qué formato de letra? ¿Qué tipo de letra? De los dos tipos que hay un tipo que es con las puntas redondeadas, hay otros que son con las puntas finas, dos tipos de letra. ¿Cuáles formatos de letra puedo utilizar? Todo eso está en APA y es bastante, bastante tedioso, pero por ahí en internet hay resúmenes de las normas APA. Incluso ustedes pueden buscar, qué sé yo, necesitan y viera cómo pecan en ese caso los estudiantes, porque en el colegio muy poco se enseña de las normas APA y cuando llegan a la universidad tienen primero que saber cuáles son las normas para después empezar a hacer la investigación. Y si la investigación es pesada, eso junto con las normas APA se les va a hacer un desorden. Entonces ya uno, por ejemplo, incluso, nosotros al principio creamos plantillas. Nosotros podemos crear plantillas con APA. Entonces ya tenemos, por ejemplo, investigamos cómo es que se hace una portada en APA. Qué elementos lleva, qué tipo de letra, qué tamaño, la distribución y listo. Guardo la plantilla y cada vez que necesito una portada con APA, ya la tengo hecha. Simplemente sustituyo, cómo se llama el proyecto, lo que sea, y listo. De acá, esto ya es más que todo referenciado de la parte de APA, que no vamos a ver, porque sí es bastante, bastante complicado. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, ya con el aspecto del texto, bueno, los márgenes, importante también, APA también establece qué márgenes debe llevar el documento, qué márgenes debe llevar tanto arriba y abajo como a los lados. Si no nos exigen eso, yo les recomiendo utilizar márgenes simétricos. Márgenes simétricos significa que todos los 4 márgenes o los lados de la hoja miden lo mismo. Entonces recuerden que el margen es la distancia que hay entre la orilla de la hoja y el texto. Y aquí podemos verlo fácilmente. Recuerden que esta regla es una referencia que yo a mano, manualmente, yo puedo cambiar el margen de la hoja. Cuesta un poquito, pero si yo aquí coloco el mouse exactamente en el centro, donde nosotros vimos en algún momento ahí lo que son la sangría y la sangría francesa, si yo coloco el puntero del mouse ahí y se forma esa flecha doble, si yo arrastro ahí, voy a correr el margen de la hoja. Entonces, digamos que a mí me dicen, bueno, 2 centímetros, margen izquierdo y derecho. Entonces yo vengo acá, la parte gris es el margen, aquí hay un 0, aquí tenemos los 2 centímetros. Recuerden que si yo quiero ver cómo va a quedar esa hoja exactamente
al 100%, ustedes en la pantalla ponen el zoom de la hoja al 100%, ¿cómo se vería en este momento en mi computadora? Porque yo tengo aquí un monitor de 24 pulgadas, es un poquito grande. Yo en este momento posiciono la hoja en una hoja de papel físico encima de la hoja de Word y falla por unos centímetros, pero eso simula cómo se vería en este momento ese documento si se imprime. Entonces, esto de acá prácticamente, y ustedes pueden medirlo con una regla, en este momento lo voy a medir, y son exactamente los 2 centímetros. No me deja mentir, de verdad la regla, pueden corroborarlo ustedes en el monitor que sea que tengan, lo ponen al 100% y miden esto. Entonces, en este momento, este es el tamaño real de la hoja. ¿Cuándo está al 100%? Lo mismo pasa con el margen derecho, pero aquí cuesta un poquito más porque vean que aquí este 19, digamos que y medio, se pasa un poquito, entonces yo, bueno, cuento acá, aquí hay 1 centímetro, aquí hay 2 centímetros, más o menos. La famosa sangría derecha, que es este cuadrito de acá. Recuerden que la sangría derecha es en la distancia que quiero yo que aparezca el texto, ojo, no utilizando el margen, sino la sangría como la hacemos acá. No es lo mismo correr este margen, por ejemplo, hasta el centímetro 3, que yo agarrar y correr, por ejemplo, desde acá, este cuadrito, 1 centímetro más. Porque vean que únicamente estoy afectando dónde está el cursor o donde yo estoy seleccionando. Si yo, por ejemplo, únicamente quiero correr estos 3 textos de acá, estos 3 párrafos, desde acá abajo del cuadrito los corro y solo les voy a cambiar la sangría a ellos 3. ¿Qué quiero aplicarles sangría? La sangría que nosotros conocemos desde la escuela. Corremos el de arriba para que solo corra la primera línea de cada párrafo. La famosa sangría francesa, que nosotros nunca lo utilizamos, pero existe, es el triangulito de abajo. Entonces ahí lo que hace es correr de la segunda línea hacia abajo. Entonces, el margen que hace correrle a todas las 40 páginas que en este momento tiene el documento, correrle todo el texto hacia la derecha. Y lo mismo pasa con los márgenes superior e inferior, que los tenemos acá a la izquierda. Estos son todavía más fáciles porque no nos estorban esos cuadritos que están acá. ¿Ok? Ahora, si yo quiero que los márgenes sean exactos, entonces yo vengo acá. Aquí tenemos varios ejemplos de varios márgenes. Por ejemplo, este que dice reflejado es un tipo de margen que se usa cuando yo voy a empastar un documento. Entonces, ahorita lo vamos a ver más detenidamente con los márgenes personalizados. Entonces, por ejemplo, este que dice normal es el que pone Word automáticamente al inicio de todos los documentos. Este que dice estrecho es un margen de poquito más de 1 centímetro. Abarca bastante el texto en la hoja. Y tenemos varios tipos. Si yo quiero personalizar uno en específico, yo le doy acá al final. Entonces acá, vean por ejemplo cómo el margen inferior dice 2.5 y tal vez yo quería todos en 2. Entonces 2.5, si yo me vengo para acá, aquí cuesta mucho ver dónde están los 2 centímetros. Entonces yo mejor me vengo a los márgenes y acá simplemente borro esto y vean que este otro, según yo, el derecho estaba en 2 centímetros, pero vean que es un poquito más. Entonces lo pongo en 2. Le doy a aceptar y ahora sí están todos los márgenes, lo que llamamos nosotros en informática o en computación, simétricos. Y esto se lo va a aplicar a todo el documento. Ahora, esto que se llama encuadernación es lo que yo les mencionaba hace un rato. Es como escoger esta de acá. La encuadernación lo que hace es, porque digamos, me pueden decir ustedes, bueno, profe, si yo voy a empastar 20 hojas y las 20 hojas solo van por un lado, no importa. Entonces yo simplemente al margen izquierdo le pongo, qué sé yo, 1/2 centímetro más y le doy a aceptar. Entonces vean cómo todo se corre para acá. Yo lo voy a empastar acá
Porque entonces, si yo dejo los márgenes iguales, entonces él va a dejar donde el que empasta hace los huecos, ya se está metiendo en el margen. Entonces el documento no se va a ver bien centrado. Entonces en este caso le ponemos medio centímetro más para que el documento se vea más acomodado. Esto en el caso de que vayamos únicamente a utilizar un lado de la hoja para impresión. Lo ideal es utilizar los dos lados. Entonces, el empastado en la primera hoja va a estar a este lado, pero en la otra hoja va a estar a la derecha. ¿Por qué? Porque está por detrás de la hoja. Entonces a la derecha va a aparecer los resortes. Entonces acá es donde en la encuadernación yo le digo 0.5, digamos. Entonces a la primera hoja, vean que aquí dice posición del margen interno a la izquierda o arriba, porque yo puedo encuadernar eso como si fuera un rotafolio, de eso que yo voy subiendo las hojas. Entonces acá, en la primera hoja, este 0.5 lo metería a la izquierda. En la otra hoja lo metería a la derecha y ahí va intercalando. Para que cuando yo imprima y encuaderne o empaste ese documento, quede bien. ¿Ok? Orientación horizontal o vertical, que lo tenemos acá también. Acá arriba fácilmente. Estamos haciendo una tabla muy grande y quiero que me cambie. En lo de las hojas de estas horizontales, siempre hay una duda. Por ejemplo, yo quiero a partir de aquí, de la fuente de alimentación, yo quiero o necesito, porque voy a meter una tabla y yo quiero que esa tabla se vaya de forma horizontal. Entonces, yo quiero que desde acá el documento sea en orientación horizontal. En este momento yo le doy orientación horizontal y va a agarrar todo el documento y me lo va a dejar así, orientado horizontal. Ahí le di control Z. Si yo quiero únicamente que sea de aquí para adelante, entonces yo vengo acá a orientación o aquí en configurar página, que llegamos desde acá hace un rato, pero también tenemos desde acá. Entonces aquí yo le digo, ok, orientación horizontal, varias páginas, bueno, dejamos ahí, normal, pero aquí donde dice aplicar a, si no se quieren complicar y tienen una sección ahí de tablas, entonces ya nosotros vimos la vez pasada cómo insertar un salto de sección. Entonces, insertan el salto de sección, separan el documento y si le dicen a esta sección, únicamente le va a aplicar eso a la sección que tienen seleccionada o donde están ubicados. Y si son 5 hojas, a esas 5 hojas las va a poner en horizontal. Ahora, si lo hacemos sin hacer separación de secciones, aquí donde dice aplicar a, le voy a decir de aquí en adelante, porque también está la opción de todo el documento. Entonces yo le digo de aquí en adelante y le doy a aceptar. Entonces vean cómo él, la hoja que está antes, aquí, bueno, como yo tenía el cursor insertado acá, entonces de aquí en adelante. Voy a darle control Z y lo voy a poner, vamos a ver, acá de primero. Vamos a ponerlo acá de primero. Va de nuevo, horizontal, de aquí en adelante. Y ahora sí, vean cómo a partir de esa hoja colocó de forma horizontal. Resulta que solo esta hoja, ok, entonces vengo a la que sigue, me ubico al principio y le digo que es orientación vertical de aquí en adelante. Y le doy a aceptar. Entonces vean cómo únicamente esta hoja está en posición horizontal. Eso es, digamos que una opción bastante útil porque a veces se nos hace un colocho. Yo he visto gente imprimiendo varios documentos aparte porque necesitan hacer eso, incluso con numeración. Yo les expliqué la vez pasada también que cuando estamos numerando, yo le puedo decir al documento a partir de cuando empiece. Digamos que yo necesito una página, solo una en un documento que diga hoja 15. Yo le digo, bueno, enuméreme esa hoja a partir del 15. Entonces empieza a numerar ahí.
Pero lo mejor es trabajar en uno solo. Simplemente es saber hacer las cosas. Tamaño de la hoja. En Costa Rica nosotros tenemos dos tamaños principalmente. Tamaño carta o 8,5 por 11 pulgadas. Y el famoso legal o tamaño oficio, que es 8,5 pulgadas por 14. Son 3 pulgadas más largo que el carta. De ahí en fuera, yo puedo incluso personalizar el tamaño. Por ejemplo, vean que incluso aquí dice 4x6, que es como el tamaño de una foto postal. Aquí aparecen varios tipos de tamaños de foto, media carta. Si yo necesito, por ejemplo, hacer un documento, vamos a hacer uno nuevo. Le voy a dar nuevo y sí les recomiendo desde el inicio, establecer todo, los márgenes, el tamaño de la hoja, porque si nosotros acomodamos todo bien bonito, al yo cambiar márgenes y tamaño de hoja y todo, se nos va a descontrolar al final, se nos va a desacomodar muchas cosas, más si tenemos tablas, gráficos, imágenes, todo eso. Entonces yo aquí lo primero que hago es ir acá, márgenes, le voy a decir de 2 centímetros cada uno, simplemente borro este, le pongo un 2, le doy a aceptar. Tamaño de hoja, le voy a poner media carta. Media carta es, pues obviamente, agarrar y doblar en dos una hoja. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer lo mismo en una hoja de Word? Entonces acá, por ejemplo, yo voy a copiar un poquito de información de acá. Voy a traérmelo aquí. Vamos a ver, me puedo llevar que no sea muy complicado. Vamos a llevarnos esto, dispositivos de almacenamiento. No, se va a llevar eso también. Y ya está bien traveseado este documento. Vamos a llevarnos esto. ¿Ok? Control C. Paso al otro documento, control V. ¿Ok? Yo necesito que esto quepa en una sola hoja, en una sola media hoja, porque en este momento, este documento es de la mitad del tamaño de, vean que incluso dice 5.5 pulgadas, que es la mitad de 11 por 8.5. Ok, entonces acá, control E para seleccionar todo y lo voy a hacer más pequeño. Voy a hacer la letra más pequeña. Tamaño 10. Le vamos a poner aquí en el espaciado un tamañito así. Vamos a cambiar la imagen. Este por acá le vamos a poner que es un título. Vamos a dejarlo por aquí. Esos márgenes de 2 centímetros para ese tamaño de hoja, siento que es bastante el espacio. Vean que nos quita mucho espacio. Entonces voy a venir aquí a la disposición y en los márgenes le voy a poner estrecho para que nos quepa más texto. Ahí está. Ahora, vamos a dejar este por aquí ahora para ver la parte de impresión. Aquí, para finalizar con esta parte o ese cuadrito, si yo, por ejemplo, quiero trabajar en columnas, necesito trabajar en columnas, yo personalmente lo que prefiero hacer es una tabla. Por ejemplo, yo necesito aquí insertar un texto en 3 columnas. Entonces ya está hecho, ya está copiado. Entonces ya vengo acá, simplemente selecciono el texto, me vengo a las columnas y marco acá, por ejemplo, 2 columnas. Como yo tenía un texto seleccionado, entonces él me lo convierte en columnas. ¿Cómo me doy cuenta que está en columnas? Porque aquí vemos como un margen nuevo, que de hecho si yo lo corro, separo más o pego más las columnas. Así de sencillo. Incluso para que sea más ordenado, le vamos a poner aquí justificado y así quedan las 2 columnas. Vamos a bajar un poquito esto para que no se confundan. Que necesito que sean 3 columnas. Entonces acá en disposición le pongo 3 columnas. ¿Ok? Yo puedo personalizar las columnas. Aquí donde dice más.
Entonces yo le voy a decir acá, en este momento, muy importante, ¿a qué se lo voy a aplicar? Todo el documento, secciones seleccionadas, lo dejamos así. Entonces aquí yo puedo escoger cuántas columnas. Si yo, por ejemplo, no sé, por A o por B lo quiero de 10. Entonces yo aquí marco las 10 columnas. Aquí lo que podemos resaltar es que, bueno, el espaciado incluso, si yo lo quiero, si me dicen, tiene que haber un espaciado en las columnas de 1 centímetro. Entonces yo aquí vengo y subo hasta 1 centímetro. Así. ¿Ok? Entonces acá le ponemos una línea entre las columnas si queremos y le damos a aceptar. Y de esa forma queda exactamente como me lo están pidiendo. ¿Por qué les digo yo que yo trabajo en tablas? Si yo quisiera hacer algo así, yo mejor vengo y le doy insertar tabla y voy a insertar únicamente una fila con 3 columnas y le doy a aceptar. Entonces aquí yo voy a traerme, digamos que me voy a traer este texto de acá, lo pego por aquí, me traigo este texto de acá, control C, y me traigo este de acá, control C, control V, y listo. Vean que se ve muy, muy parecido. Pero yo vengo aquí a la tabla y le digo que no muestre los bordes. Entonces se van a ver así. Esto es una referencia. Si yo imprimo este documento en este momento, esto va a salir en blanco. ¿Por qué? Porque está sin bordes. Yo necesito que aparezca el borde como estos. Recuerden que aquí en las tablas tenemos, o acá, aquí mismo, en los bordes, podemos darle aquí donde dice dibujar tabla y le doy clic a los bordecitos que yo quiero. Y listo. Es más cómodo. Voy a darle escape para cancelar aquí el lápiz. Es más cómodo, no se va a mezclar nunca con el texto. Entonces, si queremos trabajar en columnas, está la opción de trabajar con columnas, pero para mí es mejor organizar en tablas. Si ustedes quisieran en algún momento hacer un catálogo o lo que sea, una tablita con 2 columnas, metemos la imagen a un lado y el texto al otro lado, nunca, nunca se van a mezclar con los demás. No se va a desordenar así nomás. Lo único que hay que controlar ahí es la tabla. Ok. Lo demás, digamos de acá, si yo, por ejemplo, necesito revisar la parte ortográfica y gramatical del documento, aquí en revisar, yo le doy clic acá y él empieza a revisar palabra por palabra. Recuerden que Word, todas las palabras que están mal escritas, las subraya en azul, perdón, en rojo. Y en azul, cuando encuentra un error gramatical. Por ejemplo, yo en lugar de decir el carro, digo la carro. Las palabras están bien escritas, pero gramaticalmente está mal. Entonces acá, vibraciones, por ejemplo, tiene doble S. Él me da aquí. Incluso podemos escucharlo. Aquí, digamos, no sé si ustedes escucharon, pero yo escuché donde él me dictó lo que está mal escrito. Y aquí me dice una sugerencia de con qué puedo yo arreglar esa palabra. Pues como tiene doble S, ese es el error. Incluso yo puedo decirle omitir, porque tal vez yo estoy seguro que está bien escrito. Ahorita vamos a dar un ejemplo. Omitir todo, si esa palabra está mal escrita 10 veces en el documento, entonces la va a omitir esas 10 veces. Y si yo quiero, la puedo agregar al diccionario, porque yo estoy seguro que está bien escrita y no quiero que me vuelva a molestar. Entonces aquí yo le doy clic a la sugerencia, la repara y pasa a la siguiente. Vean este tipo de error, está subrayado en doble línea azul. En esta tabla puedes ver cuáles son las principales referencias. Entonces aquí él me recomienda que cuáles va tildado. Entonces cuáles no siempre va tildado. ¿Por qué? Porque cuáles es como cuando estamos preguntando algo. Entonces él obviamente leyó lo demás. Le vamos a decir que sí. Cada vez son más. Otro que va con tilde. Otro que va con tilde. En esas unidades además existe una toma para auriculares y también puede
Pero entonces él me está recomendando algo que no. Aquí yo vengo y mejor lo arreglo de esta forma. ¿Ok? Lo arreglo así porque fue simplemente una R que se me pasó ahí. Le doy reanudar y él sigue explicando. Entonces, por ejemplo, aquí no entendió esto. Puedo utilizar solo la coma, el punto o puntos suspensivos. Arreglo con puntos suspensivos. Lo dejamos así. Entonces vean cómo él me va cerrando todo. Es decir, se recomienda siempre poner una coma, entonces la arreglo. Esto que son velocidades está bien escrito, entonces yo le digo omitir, 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 porque yo sé que está bien escrito. Después de un signo de puntuación, así sean unos 2 puntos, va un espacio, aquí nos lo dejamos espacio, entonces de esa forma yo voy reparando todo. Se diferencian de las unidades lectoras, se diferencian sin tilde, entonces lo arreglo. Raya azul, siento que está bien escrito porque así, digamos, lo mencionan. Le voy a decir omitir. No me vuelve a molestar, a no ser de que vuelva a aparecer la misma palabra más adelante. Su capacidad de almacenamiento llega a 50 GB doble capa y 25 a una capa. Un punto nada más. Memoria USB o flash drive en inglés. No va en mayúscula. Entonces, él se ve en todo. Él se fija en todo. BIOS es la abreviatura de Binary Output System. Está en inglés. Pues yo le voy a decir, omítalo. Omítalo porque está en inglés. De hecho, vean que ni sugerencias pone. Y así con todos. Omitir una vez. Y así con todas las herramientas de gramática. Aquí, por ejemplo, yo si quisiera, porque tal vez estoy, no sé, estoy haciendo un ensayo y yo quiero que Word me lea lo que yo estoy escribiendo como para ver cómo suena. Entonces yo aquí le puedo decir leer en voz alta. Vean que hasta esto tiene Word, que uno ni se da cuenta. Ahí está leyendo, yo estoy escuchando. Vamos a ver si yo puedo. Vamos a ver si yo puedo. Ahí le puse pausa. Yo no sé si están escuchando, pero voy a tratar de... Ok, ahora sí. Ya compartí también el sonido. Entonces ahora Y sí. se conecta directamente en Ahí está ranuras de la leyendo el placa Word. base. Los módulos DI son reconocibles externamente por poseer sus contactos, o pines, separados en ambos lados, a diferencia de los SI que poseen los contactos de modo que los de un lado están unidos con los del otro. Ok, entonces ya ahí terminó de leer. Por lo tanto, Word me puede dictar a mí. ¿Ok? Para ver cómo se escucha, por lo menos si tiene coherencia el texto, qué sé yo. Eh, Traducir. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos traducir algo? Uno se va a Google, el traductor de Google, que es como lo más útil, y yo, pues, lo pego en el, vamos a ver acá. Yo aquí pongo, por ejemplo, traductor de Google. O yo lo que siempre hago es, por ejemplo, poner español a inglés. Entonces, me traigo el texto, control C, control V, y aquí traduce al inglés. Entonces me lo llevo para otro lado. Este mismo texto que de hecho cualquier traductor, a tener cuidado, tiene errores. No es que es perfecto. No es que, o sea, el mejor traductor es un ser humano. Y esos que, por cierto, les pagan muy bien, que es complicado ser traductor y bien pagado, como les digo. Ese traductor, que es bastante efectivo, pero no es perfecto, lo tenemos acá también en Word. Entonces yo vengo aquí, el mismo texto que seleccioné, le doy traducir. ¿Qué quiero traducir? ¿Todo el documento o la selección? Entonces le doy selección y acá yo simplemente escojo
el idioma de donde yo quiero traducir. Entonces vean que aquí, bueno, me lo puse en francés. Yo lo voy a cambiar a inglés. Ahí está. Le damos chance. Y acá está la traducción, que incluso vean que me pone el significado de cada una de las palabras que tenemos ahí, para que se den una idea. ¿Ok? Entonces, tenemos traductor a múltiples idiomas. Si yo quiero traducir el documento, pues obviamente tarda un poquito más de tiempo, pero lo hace. Este idioma que tenemos, bueno, es el mismo idioma que tenemos acá, que nosotros vimos al inicio del curso, con la barrita de estado que tenemos abajo. ¿En qué idioma quiero que esté el, el ¿cómo es que se llama? El diccionario que utiliza Word. Lo de los comentarios ya lo vimos, que incluso cuando uno comparte el documento lo podemos ver, etcétera. Lo demás, como les digo, es bastante poco utilizado, sinceramente. Aquí lo que nos queda por ver, y lo vamos a ver con este otro documento que hicimos con un tamaño de hoja más pequeño, lo que podemos ver acá en la parte de impresión es, bueno, los valores que podemos cambiar acá. En el caso de, bueno, ¿cuántas copias queremos? Sencillo. Por ejemplo, yo quiero 2 copias. ¿Ok? Entonces, en este caso, Word va a imprimir, él va a suponer que en la impresora hay tamaño de papel media carta. Y ojo, en la impresora también tenemos que decirle que se va a imprimir en ese tamaño. Entonces, tiene que haber comunicación entre el Word y la impresora. Entonces acá, esto varía en todos los modelos de impresión, todos los modelos de impresora, pero todas tienen sus propias propiedades. Entonces acá, por ejemplo, yo quiero, vean que aquí casualmente, por dicha, el mismo Word, cosa que antes no funcionaba, el mismo Word le está diciendo a la impresora, porque este es el softwarecito de la impresora, si ustedes tienen otra marca o otro modelo, esto va a cambiar, pero los valores básicos son los mismos. Aquí me pone media carta, entonces ya ella sabe que es media carta. Entonces ya sea que cortáramos el papel a la mitad o que ya compráramos el papel, ya Word sabe cómo se va a imprimir. ¿Ok? Entonces, resulta que yo quiero imprimir esta hoja 2 veces en una hoja tamaño carta completo. Quiero aprovechar, imprimir de una vez y después las corto. Entonces acá yo le voy a decir a ella, a la impresora, le voy a decir que el tamaño de impresión es carta. Entonces yo vengo acá, tamaño carta. Ya lo demás, que calidad estándar, si lo quiero en blanco y negro y todo, ya eso varía. Le doy a aceptar. Y acá le voy a decir que me imprima 2 páginas por hoja. Acá. 2 páginas por hoja. Le vamos a decir aquí, si yo cambio, por ejemplo, si yo cambio el tamaño del papel, vean cómo se varía, pero no. Entonces aquí, bueno, ya sin queriendo, cambiamos el tamaño del papel, control Z para volver al otro. Acá, en este momento, si yo le doy imprimir, como yo le dije, 2 páginas por hoja, como yo le dije a la impresora, ok, va, imprima en carta, y aquí le voy a decir 2 por hoja. Entonces, él va a agarrar la hoja tamaño carta y va a imprimir las 2 hojitas. Entonces, yo nada más después recorto y listo. Si no se quieren complicar también haciendo eso, entonces hacemos lo siguiente. Le vamos a poner tamaño carta. Voy a hacerlo más pequeño para que se vea así. Le vamos a decir que sea en orientación horizontal. Y le vamos a decir que lo haga en 2 columnas. Una, 2. ¿Ok? Ahora, acá agarro ese texto, lo copio, me voy a la siguiente, pero
algo me falla, no puedo darle clic acá y pasarme a este lado. Si yo le doy clic, yo paso, no paso tampoco. Entonces, lo ideal es ver el otro tipo de salto que nosotros tenemos en Word. No le voy a dar Enter aquí abajo, sino que lo que voy a hacer es venir aquí a los saltos y le voy a decir salto de columna. Entonces acá me pasé exactamente arriba, le doy Control V, vamos a ver, no debería haberse pasado para allá, ahí está. Tasa de transferencia, es texto normal. Vamos a ponerle el mismo formato para que no se nos descontrole. Se me está descontrolando bastante. No debería. Pero bueno, la idea es que sí, el texto está muy tallado. Voy a borrar esta línea para que me quepa mejor. Ahora sí. Es que está demasiado tallado en la imagen. Entonces ahora sí, mejor imprimimos esto, es un tamaño carta y listo. Se corta y punto. Quiero tener una línea guía. Entonces yo vengo acá a las columnas, marco la opción de la línea entre columnas y aceptar. Entonces esta línea me va a servir de guía para recortar la hoja de papel después. Entonces eso más que todo, la parte de impresión. ¿Qué quiero imprimir? Vamos a ir al documento al otro. Este lo podemos ya cerrar, no lo vamos a guardar. Ok, ¿qué quiero imprimir? Por ejemplo, si yo lo dejo así, todas las páginas, pues simplemente imprime todo. Vean que aquí selección está desactivado. Pero si yo, por ejemplo, vengo aquí, selecciono esto de aquí y le digo imprimir, ahora sí, selección, entonces me va a marcar, aunque no me aparezca aquí, solo me va a imprimir lo que yo seleccioné, que fuese el texto de acá, incluso con esta imagen que también se marcó. Le puedo decir imprimir página actual. Si yo le digo que imprima la página actual, con solo que yo tenga el puntero o el cursor en la página, me va a imprimir esa página actual. Y impresión personalizada, por ejemplo, es para decirle yo cuáles páginas quiero imprimir. Entonces aquí hay dos comodines, incluso aquí me lo dice. Si yo quiero imprimir, por ejemplo, yo coloco 1-5, me va a imprimir la página 1 a la 5. Si yo coloco 1,5, solo me va a imprimir la 1 y la 5, nada más. Entonces, de esa forma yo puedo establecer cuáles páginas exactamente quiero imprimir. 1, 5, 10, 12, 18, qué sé yo. Entonces, solo me imprime esas. En esta parte personalizada, muy importante esta parte de aquí abajo. Si yo, por ejemplo, quiero imprimir a doble cara para economizar papel, que es lo que deberíamos hacer todos, entonces yo le voy a decir a Word primero que me imprima las impares. Entonces él empieza a imprimir y tira la 1, la 3, la 5, todas las impares. Luego le doy vuelta a las hojas y le digo, ahora imprima las pares. Entonces pongo la 1 de primero, va a imprimir la 2 por detrás. La 3 va a imprimir la 4 por detrás. Y de esa forma yo puedo imprimir a doble cara porque la mayoría, el 99% de las impresoras que hay en el mercado, al menos para hogar, no tienen la posibilidad de imprimir por los dos lados automáticamente. Como ahora hay incluso fotocopiadoras e impresoras láser que hacen eso. En inyección de tinta no sé, que es como lo que más hay. Entonces tenemos que hacerlo a mano. De esa forma imprimimos a doble cara. En este caso, vean que dice imprime una cara. Yo le voy a decir aquí, esta parte también
funciona, donde dice aquí imprimir manualmente a doble cara. Vamos a ver porque es que no me aparece, pero esta opción, imprimir manualmente, quiere decir que él imprime una imagen, una hoja, perdón, y espera que yo le dé vuelta la hoja. Entonces vamos una por una. Por eso yo mejor hago la opción de que primero todas las impares, después las pares y listo. Ok. Ahora, ¿cómo quiero imprimir? Por ejemplo, aquí tenemos 40 hojas. Si yo le doy esta opción, intercaladas, y yo le digo, bueno, imprímame 5 juegos de esto. Entonces él imprime de la 1 a la 40, después de la 1 a la 40, así 5 veces. O sea, imprime los juegos completos. Si yo selecciono la otra opción, imprime 5 hojas de la 1, 5 hojas de la 2, o sea, las hace separados. Orientación vertical, horizontal, eso se lo dejamos a la configuración, porque si no nos va a desordenar también. El tamaño que ya escogimos nos vamos a tocar, los márgenes que ya los escogimos nos los vamos a tocar, y la opción de cuántas hojas. Si yo, por ejemplo, me mandaron estas 40 hojas para estudiar para el examen, yo las voy a leer y yo, bueno, no voy a gastar tanto papel, voy a imprimir a doble hoja y voy a imprimir 2 páginas por hoja, porque ya 4 se hace muy pequeño. Entonces, en una sola hoja de papel estoy imprimiendo 4 páginas. Por lo tanto, economizamos un montón de papel. ¿Ok? Eso más que todo con la parte de impresión. Eh, bueno, ya digamos que con eso llegamos al final de Word. Es bastante básico lo que vimos, pero les puedo asegurar que muy pocas veces van a ver algo diferente a lo que nosotros vimos. Esto es lo más utilizado. Me gusta mucho dar la opción de que este, de que sea útil, de que sea algo que en la vida diaria nosotros utilizamos en el trabajo, en el estudio, donde sea, y que podemos nosotros sacarle provecho. Como les digo, nada hago yo, por ejemplo, con decirles a ustedes este montón de cosas que tenemos acá, si muy probablemente o muy pocas personas van a poder, o en muy pocas ocasiones las vamos a ver. Tal vez una vez en la vida que podemos ver algo. Y para eso está Internet también. Ustedes recuerden que todo está en Internet. Por ejemplo, vean esta opción que dice acá, dice restringir edición. Dice, limita en qué medida puede editar y formatear el documento a los demás usuarios. Entonces, si yo le doy acá en restringir edición, entonces yo le puedo decir, ok, ¿qué puedo y qué no puedo restringirle a las personas? Por ejemplo, aquí en configuración, ¿qué quiere que yo le bloquee en todos estos estilos de texto? ¿Qué quiero que la persona no pueda cambiar? Entonces dice limitar el formato a una selección de estilos, permitir solo este tipo de edición en el documento. Entonces, por ejemplo, esto que dice sin cambios, nada más. Esto que dice rellenando formularios, ¿se acuerdan? Cuando nosotros acá, por ejemplo, le dimos, voy a hacerlo aquí, en esta parte, y nosotros le dijimos insertar elementos rápidos perdón, vamos a ver, ¿dónde está la opción que yo, esto que dice campo, y aquí en el campo yo voy a poner, no, vamos a utilizar otro, autotexto, ¿dónde era que estaba? Vamos a ver, vamos a ver. No, era como cuando nosotros acá en la portada, que aquí aparecía un campo que tenía el nombre del, aquí, donde dice autor. Si yo le digo que puede, por ejemplo, rellenar esto, formularios, quiere decir que la persona únicamente puede rellenar esto. Todo lo demás no puede.
Entonces acá, por ejemplo, si yo le doy a aplicar la protección, me va a pedir una contraseña y listo. Entonces, yo puedo incluso proteger el documento, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿verdad? Ahora, como les digo, esa es la parte de Word. Espero que haya sido provechoso. Cualquier duda, cualquier consulta, algo que les surge en el trabajo, algo que yo no mencioné y creen importante, me lo hacen saber, por favor, traten de ver la clase, me lo hacen saber y lo vemos acá todos, porque muy probablemente es algo productivo. Ok, aquí está todo lo que desbaratamos del documento, todo lo que le configuramos. Y ahora vamos a salir de acá y vamos a entrar a, esta es una advertencia siempre que nos da Word. Yo en algún momento le dije que copiara algo, que fue el texto, y se quiere conservar el último elemento copiado. Si ya nosotros vamos a dejar la computadora y otra persona la use, le digo que no. Entonces lo elimina del portapapeles. Voy a entrar a Excel. Vamos a empezar a ver ahí parte de Excel. El Excel, que espero también sea provechoso para todos, es una herramienta sumamente útil. Para mí es mágico, para mí es el software perfecto, pero tiene un problema, que no todo el mundo lo utiliza. Y no tanto porque no sepan, sino porque no lo ocupan. ¿Cuál es la función de Excel? La función de Excel es este, ¿cómo es que se llama? La vida más fácil. Obviamente, todo el programa, todo el software hace la vida más fácil, pero en este caso es bastante productivo lo que hace Excel. Y les voy a poner un ejemplo que yo siempre le pongo a los estudiantes. Vamos a ver por acá. No, está acá por aquí yo tengo el famoso registro docente que utilizaba yo antes. Vean que incluso es viejo. Para que ustedes se den una idea de lo productivo y todo lo que hace Excel. Aquí podemos ir viendo. Excel, en lugar de páginas, como Word, utiliza hojas, que aunque suena parecido el nombre, en informática es diferente. Entonces, acá, en secciones, yo voy a poner en la primera hoja que se llama secciones, es donde yo lleno información. Esto simplemente es información. Aquí no hay fórmulas de nada, aquí hay simplemente llenado de datos. Algo importante, vean esto de aquí. Este libro de Excel, yo no lo abro hace años. Y vean que me puso la fecha de hoy. Que me pone la fecha de hoy siempre. Entonces aquí yo lo que hago es colocar los estudiantes. Nada más llenar. Estos mismos nombres yo los voy a llamar en otras hojas. Entonces, voy a ir aquí donde dice primer trimestre y voy a ir al inicio. Estos nombres yo no los volví a copiar. Yo simplemente le dije a Excel que los jalara de esta de acá. Vean que aquí dice Alvarado Charpentier Minor. Aquí dice Alvarado Charpentier Minor. ¿Qué pasa si yo aquí escribo otra cosa? Esa otra cosa se va a venir para acá. ¿Por qué? Porque yo le dije a Excel que aquí llamara lo mismo que yo copié allá, que se venga para acá. Control Z para devolverlo. Entonces yo lleno los nombres una vez y puedo llamarlos cuantas veces quiera. Entonces, vamos a ver, este es el famoso registro, ¿verdad? Aquí es donde están todas las calificaciones en ese momento. El cotidiano, hay hay una hojita de cotidiano que dice, vean aquí, cotidiano primer trimestre. Toda esta información que está aquí, que son observaciones que uno le hace al estudiante, este promedio, en teoría, se viene para acá.
y que es tan fácil como decirle yo igual, todo esto lo vamos a entender más adelante. Igual, y le doy promedio, jalo para acá, y listo. Entonces, todos los totales que están aquí en primer cotidiano, o en el cotidiano número 1, se van a ir para acá. Extra clase, aquí yo simplemente reviso y si lo entrego bueno y si no también. Las pruebas, vean este que dice 19.5. Tengo una pestaña que se llama pruebas. Vean aquí donde está todo. Y esto yo lo hice. O sea, yo me quebré un ratito la cabeza. Eso sí, tiene Excel, que no todo es lo mismo. Cuando ustedes vayan a utilizar Excel va a ser muy diferente a lo que veamos en el curso. Lo que yo quiero que entiendan es que existen las herramientas para hacer lo que nosotros queramos en Excel prácticamente. Convertirlo en una base de datos, cálculo de lo que sea, registro en una agenda donde yo puedo buscar, todo eso. ¿Ok? Entonces, voy a venir acá y yo le digo, por ejemplo, aquí a este control de pruebas. Y yo le digo, bueno, cada columnita de estas es un examen. ¿Cuántos puntos tiene o cuántos puntos vale la prueba? Tipo 1 o 2. Vean que aquí arriba dice, si yo marco la prueba como tipo 1, va a valer 20%. Si yo la marco como tipo 2, va a valer 15%. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo también daba talleres y los talleres el examen no vale 15 sino 20 en ese entonces. Entonces acá eh, yo simplemente le digo, bueno, cuánto al examen, todo lo demás. Aquí le pongo cuántos puntos tiene ese muchacho. ¿Ok? Y aquí le digo que se pegó, yo reviso el examen, se sacó 117 puntos. El mismo Excel calcula la nota, que aquí es con una fórmula, calcula el porcentaje de ese que en base a lo que yo ponga acá, ahí se ve un desorden, pero si uno lo analiza bien, lo que está haciendo es que si yo, por ejemplo, aquí puse un 1, se va a basar en 20%, si yo puse un 2, se va a basar en 15. Vean que ahorita marca 19.5. Si yo le cambio 1 por 2, ya no pone 19.5, sino 14.6. Entonces cambia porque el examen es diferente. Entonces, así es como funciona. Este 19.5, que es el que me interesa a mí, se viene para el primer trimestre acá. Entonces, lo mismo para la segunda prueba. El proyecto que yo en ese entonces no había hecho la herramienta calificación, el concepto y la asistencia. Entonces, por ejemplo, ese muchacho tiene un 5 de concepto y tiene un 5 de asistencia. Yo le dije a Excel que en el momento que yo pusiera ese último valor, calculara la nota. O sea, antes de eso vean que no me pone nada. Todo eso se lo dice un Excel. Entonces, ese 61 se viene para los concentrados que no los tengo por acá. Vean que aquí en nuestra clase estaba empezando a crearlo. Aquí tenemos reporte de asistencia, toda la asistencia, la gente con adecuaciones, todo lo demás. Entonces acá, vean que hay una hoja para cada trimestre. Entonces al final yo pongo aquí, porque yo creo que es un documento más nuevo o una hoja más nueva. Yo ponía, por ejemplo, aquí, este, el famoso concentrado, que es lo que uno entrega por trimestre, y al final calculaba el promedio anual y si el muchacho tenía que ir o no a convocatoria. Entonces, todo eso me facilitaba un montón a mí el trabajo. Al año siguiente, yo venía aquí a las secciones, borraba todo esto, simplemente como para resetear todo. Aquí, este mismo C5 que está ahí, se viene para acá. Entonces, eso se llama, este nombre, vean que aquí dice que es igual a la hoja secciones, la celda B4. Hoja secciones, celda B4, que es esta de acá. Entonces, ese mismo nombre que yo apunto ahí se va a ir a todo lado para yo ver el nombre de la materia.
Es bastante, bastante útil. Nosotros vamos a ver, vean, estos son hipervínculos. Por ejemplo, yo quiero ir al segundo trimestre. Yo le doy clic, me mandó al segundo trimestre. Entonces vean qué increíble lo que hace Excel. Yo puedo, vamos a hacer un ejemplo de una macro. Vamos a hacer macros. Yo podría, por ejemplo, aquí hacer un macro que agarre y borre todo, que limpie todo. Y esa macro va a resetear, digamos, el registro año a año. Y listo. Simplemente le saco una copia y ya tengo el registro del año siguiente. Ahora, al menos el MEP nos da una herramienta, por eso yo la dejé de utilizar, pero haciendo de hechos en Excel. Entonces, para que se den una idea. Ok, vamos a ver conceptitos de Excel. Este es el menú, el inicio que me aparece a mí cuando entro a Excel. Y yo aquí tengo algo muy parecido a lo que vimos en Word cuando vimos al principio. ¿Qué es lo que vemos al principio? Pero, por ejemplo, perdón, ¿cuáles son las plantillas que nosotros podemos colocar? Por ejemplo, vamos a ver acá donde dice más plantillas. Y, y yo quiero, vamos a ver, algo que hable de planillas. Vamos a ver si hay alguna plantilla de planillas, o sea, de pago de trabajadores. Entonces aquí aparece una. Yo le doy clic, aquí me pone una vista previa. Vean que, por ejemplo, aquí yo pongo cuánto trabajó, de cuántas horas es la semana laboral, cuántas horas trabajó y me calcula las horas extra, por ejemplo. Pareciera muy sencillo, pero vamos a ver. Yo le doy crear. Entonces, vea, esto lo hicieron en Excel. Entonces acá yo le voy a decir, bueno, nombre del empleado, Julio Cordero. ¿Ok? Entonces, digamos que las horas son 40 y él trabajó 42. Entonces, bueno, trabajó las 40 horas y tiene 2 horas extra. Si él, por ejemplo, trabajó únicamente 30, pues solo trabajó 30. Vamos a dejarlo así en 42. Entonces, acá dice, inicio del periodo. Vamos a ver si esto se refiere 019 y finaliza el periodo 8 del 9. Es una semana. Sí, vamos a ver, porque sí, habría que entender muy bien de qué trata exactamente para ver qué es el cálculo que hace aquí. Por ejemplo, aquí yo pongo que en la fecha del 1 de septiembre entró a las 7 de la mañana, salió al almuerzo al mediodía, termina a la 1 de la tarde y digamos que sale a las 8 de la noche. Entonces ahí él trabajó 12 horas. Y de esa forma hacemos algo muy sencillo. En realidad muy sencillo, pero es para que ustedes se den cuenta. Si yo, por ejemplo, lo que quiero hacer en Word es una simple tabla con información, no se compliquen, mejor vayan a Word. Yo utilizo Excel cuando yo quiero agarrar y modificar esa información, hacer cálculos, ya sea con dinero, con tiempo, con fechas, con moneda, eh, cantidad de lo que sea, promedios, sumatorias, lo que sea. Para eso tenemos Excel. Entonces aquí yo le doy libro en blanco. Voy a cerrar los demás y vamos a quedarnos por acá. Entonces, vamos a ver el área de trabajo. ¿En qué se diferencia? Bueno, primero que nada, el menú en Word era de color azul. En Excel lo tenemos en color verde. Eh, Aquí tenemos los archivos recientes que se han visitado recientemente. Si podemos darle aquí en abrir, podemos abrir
otros documentos o otros libros que tenemos en otro lado. Entonces, veamos el área de trabajo. Aquí vemos la cinta de opciones que en mucho se parece, más que todo la parte de formato, se parece a Word, pero sí tenemos otro poco de elementos que vamos a ver a la hora de trabajar con Excel. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Vamos a ir para abajo de la cinta de opciones. Esto que está acá dice cuadro de nombres. Cada celda tiene un nombre. En este momento, vean que dice A1. Si podemos observar aquí, voy a hacerlo más grande, podemos observar acá la cuadrícula, las columnas, que si yo le doy clic a cada letra, estoy marcando todas las celdas de esa columna. La columna se representa por las letras y las filas se representan por los números. Entonces, ¿qué nombre tienen las celdas? Por ejemplo, yo le doy clic acá. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama F8. ¿Por qué? Porque es donde como nos dirían a nosotros en matemática, es donde se intersecan la columna y la fila. Así de sencillo. Cada una tiene ese nombre. Yo les digo a ustedes, ubíquense en J20. Buscamos la columna J, la celda 20. Ahí está, J20. Esas celdas yo puedo cambiarles el nombre y más adelante vamos a ver el por qué, cuál es la función de ellas. Este cuadrito que está a la par, ya que yo puedo incluso hacerlo más grande, más pequeño, es el famoso cuadro de insertar función. Nosotros vamos a ver por lo menos 10 funciones, 12 funciones diferentes de las cientos que hay en Excel. Pero vamos a ver, digamos que las más importantes, las más utilizadas y algo más. Y algo más. Entonces, si yo le doy clic acá, donde yo inserto, donde yo esté trabajando, es para yo insertar una función. ¿Qué es una función? Una función es como una herramienta, como un comando que trae Excel para resolver algo. Por ejemplo, yo puedo llamar para sacar un promedio, para que me cuente algo, para contar una lista de números, que no es lo mismo que sumar, que tome una decisión, que busque algo, que depende de lo que haya, haga esto, etcétera. Con todo podemos hacerlo así. Entonces acá yo voy en este momento, a buscar cuál es la función que puedo yo utilizar acá en Excel. Entonces, aquí tenemos las usadas recientemente. Si yo le doy todo, por ejemplo, aquí en las funciones, vean la cantidad de funciones, son cientos de funciones que tenemos en Excel. Y obviamente yo puedo combinarlas. Entonces, digamos que yo estoy llevando un curso de estadística, entonces vamos a buscar una. Necesito una función que se llama desviación estándar. Desviación, le doy ir, entonces él me pone todas las funciones que hablan de la desviación. Entonces, yo le doy clic a la función y aquí me dice cuál es la función de esa función, valga la redundancia. Y dice, calcula la desviación estándar basándose en una muestra de las entradas seleccionadas en una base de datos. Entonces, esa es la que yo necesito. Yo le doy a aceptar y aquí Excel me va pidiendo la información que ya obviamente nosotros tenemos que saber. O sea, yo no voy a utilizar aquí funciones que no sé para qué sirven. Obviamente si las llamo es porque yo sé cómo funciona, al menos en papel, y lo que necesito es simplemente que, en este caso Excel, me resuelva. ¿Ok? Entonces, ahora, esta opción de insertar función no la vamos a utilizar mucho. Yo prefiero insertarlas a mano porque a veces este asistente da problemas. Entonces voy a darle cancelar. Y aquí tenemos la barra de fórmulas. Lo que yo escribo acá, si yo escribo un texto, vean que aparece inmediatamente en la celda que yo estoy editando. ¿Ok? Voy a darle escape. Y después tenemos la famosa cuadrícula. Esta cuadrícula, aquí la celda que yo tengo seleccionada es la que yo estoy en este momento o que yo puedo editar en este momento. Si yo selecciono varias y arrastro de esta forma, es lo que nosotros llamamos un rango. ¿Qué es un rango?
Vamos a poner aquí ejemplo de rango. Y ojo, cada vez, regla número 1, cada vez que yo inserto un texto o inserto algo en una celda, para yo decirle a Excel, ese texto ya lo necesito ahí fijo, le doy Enter. Entonces yo aquí, por ejemplo, escribo texto, Enter. Tenemos la mala costumbre de que hacemos esto, texto, y le damos clic a otro lado afuera. Se sale, está bien. Pero si nos acostumbramos a eso y estamos nosotros editando una fórmula, esa fórmula nos va a dar un resultado diferente haciendo eso. Entonces, no nos acostumbremos. Siempre con Enter. Entonces, en ese ejemplo, en ese ejemplo de acá, voy a empezar a escribir aquí texto. En este momento, y lo podemos ver acá, voy a hacer más grande la celda para que se vea bien. Vean, me doy cuenta, obviamente, que la celda está seleccionada porque está resaltado el cuadro, ¿verdad? Pero aquí en la esquina, vean que tiene un punto en este momento de color verde. Ese punto sirve para copiar. Por ejemplo, yo este texto de aquí, si yo hago esto, simplemente estoy seleccionando las celdas. Pero si yo arrastro desde ese punto, que vean que se convierte en una cruz negra, lo que hago es copiar esa celda. Obviamente, si lo hago en una celda en blanco, esa celda no va a copiar nada. Si yo agarro y lo copio hacia la derecha, pues lo voy a copiar en diferentes columnas. Simplemente copiar. Vamos a eliminar para no llenarnos de cochinada aquí. Entonces, aquí mismo voy a insertar un texto. Como texto, vean que ese punto ahora está como en forma de L, como agarrando la forma de la esquina. En ese momento es lo que yo llamo que la celda está en modo edición. Estoy editando la celda de Excel. ¿Cómo me doy cuenta que está en modo edición? Porque ahí veo el cursor parpadeando, como si estuviéramos en Word. En el momento que yo le doy Enter, vean que el cursor desaparece. ¿Por qué? Porque ahora estamos en modo que yo llamo modo selección. Entonces la celda tiene 3 modos. Modo selección, modo edición, que con solo que yo le dé doble clic, la edito, porque si yo, por ejemplo, me ubico acá y empiezo a escribir, le cae encima al texto que había. Me equivoqué, entonces digo yo, uy, no era aquí donde yo tenía que borrar eso. Entonces, en este momento, sin salirme de la celda, yo le doy escape, entonces cancela lo que yo estaba insertando y deja lo que había antes. Si yo empiezo a escribir y por A o por B le doy Enter, ya ahí el escape no funciona. El que funciona, ¿cuál es? El famoso Control Z que utilizamos desde el inicio. Entonces, modo selección, modo edición, que es de 3 formas diferentes. Doble clic a la celda, la tecla F2, que es la misma que yo puedo utilizar, por ejemplo, para cambiarle el nombre a un archivo, a una carpeta. Y tercero, es venir aquí a la barrita de fórmulas, darle clic y editar desde aquí arriba. Esta misma información que yo veo acá es lo mismo que yo veo acá. Escape, le voy a decir para salirme de acá en el modo edición. Yo le doy clic a esta celda, aquí veo el contenido. Clic a esta celda, veo el contenido. Aquí es ilógico porque el mismo texto que yo veo está aquí, pero cuando utilicemos las fórmulas, aquí yo veo el resultado, pero aquí arriba voy a ver cuál fue la fórmula que yo utilicé para llegar a ese resultado. ¿Ok? Entonces, de esa forma, podemos llegar a esa parte. Ahora, vamos a ver. Conceptos básicos. ¿Cuántas celdas, para que se den una idea ustedes, cuántas celdas tiene en una hoja de Excel? ¿Ok? ¿Cuántas celdas tenemos?
Eh, como les dije anteriormente, las columnas vienen por letras, las filas vienen por números. Entonces, si yo empiezo aquí a bajar, yo voy bajando y bajando y bajando y bajando hasta llegar, y vamos a ver qué pasa si yo quiero llegar al final de la hoja. Voy a ubicarme aquí donde estoy y le doy la tecla control, la sostengo y le doy la flecha hacia abajo. Y vean cuántas filas tiene una sola hoja de Excel, porque yo puedo tener varias aquí abajo. ¿Ok? Tiene 1.048.576. O sea, en 4 hojas de estas podríamos tener, 4 o 5 hojas de estas podríamos tener todas las personas del país en un solo archivito de Excel. ¿Cuántas filas tenemos? Entonces, si yo me vengo para acá, llego al final, que ellos van por letras, llegamos a la Z. Después de la Z, llegamos a la A, doble A. Cuando llegamos a la AZ, entonces vamos con la B, BA. Llegamos hasta la BZ y empezamos con la CA y así sucesivamente hasta llegar, control flecha derecha, a la XFD. Eso da la módica suma de 65.536 columnas que tiene Excel. Entonces, si yo quiero saber, vamos a hacerlo aquí. Vamos a llamar la calculadora de Google. Si yo quiero saber cuántas celdas tenemos en una sola hoja de Excel, yo voy a multiplicar 1.000.000. Vamos a ver, ¿por qué no me deja? Ah, bueno, es que tenemos que hacerlo. 1.048.000. Vamos a ver, 576. Ajá. Por 65.536. Vean la cantidad, son 3, 6, son 68.000.000.000 de celdas que hay en una sola hoja de Excel. Entonces, es demasiado el poder. Voy a darle control izquierda y control arriba, porque si no, no podemos pasar una hora ahí subiendo a mano en esa hoja. Entonces, acá, para que se den una idea de cuánta información podríamos guardar nosotros en Excel. Vamos a ir quedando por acá. ¿Cómo inserto yo más hojas? Aquí tenemos abajo una flechita del más. Yo le doy clic al más, inserto una nueva hoja. Aquí tengo otro montón de miles de millones de celdas. Entonces, para que se den una idea, como les digo, el poder. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver, digamos, cuáles son digamos, los inicios, cómo manejar la información, copiar, pegar, cuál es la diferencia. No es lo mismo copiar y pegar acá que en Word. No es lo mismo manejar información, es más delicado porque se supone que en Excel nosotros manejamos información delicada de dinero, de qué sé yo, de pacientes, de fechas, de productos, de información delicada. ¿Cómo podemos proteger nosotros una hoja de Excel, etcétera, etcétera? Ok, entonces vamos a quedar acá y nos vemos en la siguiente clase. Espero que vean la clase, ¿verdad? Y quedamos aquí porque el tema, para no dejarlo muy cortado, vamos a seguir en la próxima clase. El que pueda y el que tenga gusto, ojalá se pueda conectar para ir aclarando dudas, ojalá de forma inmediata. Me gusta mucho que sean participativos. Entonces, que pasen buena noche y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.